Pero ahora, si les parece, revivimos lo más importante, la columna vertebral de lo que ha sido la actividad esta mañana y gran parte de la tarde en el interior de este edificio, en el Palacio de los Tribunales. Esto pasaba, todas las voces aquí. La Corte evalúa que este es un caso de trascendencia institucional, es decir, que no solo interesa a las partes, sino a toda la sociedad. Al constreñir a los amigos del tribunal a la abogacía de una parte, la Corte desmiente el pronunciamiento de su presidente contra la politización de la justicia y aplana como mera cuestión de partes un debate vital para la formación de la voluntad popular en una democracia más plena e informada. Además de las partes en este expediente, hay un país afuera. La norma, a mi entender, es arbitraria e irrazonable, pues las restricciones a los medios son restricciones a la libertad de expresión, según reza la opinión consultiva de la Corte Interamericana OC 585. Frente a los poderes de hecho, le corresponde al Estado contrarrestar las distorsiones que producen las asimetrías de producción y de circulación de la palabra, limitar la potencia de los actores. Es un atributo y deber del Estado garantizar el interés público por la pluralidad y la diversidad de voces. Más nos preocupa a nosotros el grave retroceso que representaría, entendemos, para la sociedad argentina que estos artículos entraran en plena vigencia para la libertad de expresión, para el pluralismo y la diversidad que la ley dice perseguir, y también consideramos que no solo se viola de alguna manera con estos artículos la Constitución, sino que también la Convención Americana. Hemos sido marginados toda la economía sin fines de lucro durante 29 años y ninguna organización de la prensa internacional vino a sancionar a la Argentina por esa grave violación, que ahora la tenemos todos juntos acá. El tamaño importa. Pocos medios pueden darse el lujo de perder los variados subsidios estatales y seguir a flote con un discurso disidente. Por ello, contar con cierta escala es un resguardo para la libertad de expresión. La comunicación es un derecho humano de dos dimensiones, como se sabe y se ha mencionado, una individual y otra colectiva. Se trata de dar información, pero también de poder recibirla. Y los servicios de comunicación audiovisual son parte integrante e inescindible de este derecho humano a la comunicación. Esta idea convalida la conclusión revolucionaria de Carlos Soria: la información pertenece al público, a todos y a todas por igual, ni a una empresa ni al periodista. Por eso no puede estar en pocas manos, menos aún en una sola. No puede haber derechos adquiridos ni violación de la propiedad privada a partir de una posición construida violando derechos humanos, el de recibir información plural entre ellos. Esa posición nació con un oligopolio vertical en la prensa escrita durante el terrorismo de Estado, y todo ello gracias al inmenso poder de lobby de un grupo multimedio que, no exagero de calificar, que tiene una potencialidad extorsiva, que es la que proporciona la concentración mediática. Bueno, allí todas las voces de lo que ha sucedido a partir de las 10 de la mañana en el cuarto piso ante los integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Mariana Moyano ha seguido con mucha atención cada discurso, cada palabra, cada puntuación de los diferentes representantes de las ONG que se dirigieron ante los integrantes del Alto Tribunal durante 15 minutos. Bueno, una primera evaluación, Mariana. Lo primero es ratificar lo que dijimos ayer en el noticiero, es que esto que nos daba la impresión que era una especulación terminó siendo efectivamente lo que pasó, y es que los amicus por parte de Clarín fueron a defender intereses económicos y patrimoniales. Por eso esta frase que mencionábamos con Sabatella de la Procuradora de que no estamos hablando en el ámbito del derecho privado, sino de algo mucho más grande que tiene que ver con los derechos humanos. Y por parte de los que fueron a defender la ley, se habló de la comunicación como derecho humano, de la libertad de expresión como derecho humano, se citaron los antecedentes internacionales,
se marcó por qué el Estado no solamente puede, sino que debe regular el mercado, y además se desbarató, a quienes más o menos pueden seguir los argumentos técnicos, una trampa argumental con la que el Grupo Clarín viene insistiendo desde que la ley fue sancionada, que es esta idea de que solo puede ser regulado lo que necesita espectro, es decir, los canales de aire, y no lo que es cable. Eso me parece que es lo positivo de la audiencia pública, y es que todos pudimos ver cómo los especialistas en comunicación, como Damián Loretti, que es una persona que sabe muchísimo de este tema, desbarató ese argumento y hoy quedó eso en evidencia. No, básicamente la discusión, Mariana, pasa por dos artículos muy puntuales de esta ley de medios. Sí, acá hay 4 artículos en cuestión. Pero hay dos que son muy puntuales. Claro, el 41, el 48, el 45 y el 161, que tiene que ver, que son un paquete, digamos. Por eso es importante, hay algo que decía el primero de los amicus, Schmuckler, a favor de la ley, que lo que decía es no podemos leer estos artículos desintegrados del resto de la ley. Por eso es una ley tan sólida. Porque cuando uno se mete con uno tiene que pensar en el otro. Hay una articulación perfecta entre todos y obviamente los que el grupo pone en cuestión son los que tienen que ver con la multiplicidad de licencias, el plazo de adecuación, la transferencia y lo que tiene que ver con esta diferenciación entre aire y cable que ellos hacen. Mañana ya seguimos analizando lo que ha sido esta audiencia pública de hoy aquí en la Corte Suprema de Justicia. Fernando Alonso está trabajando aquí en esta plaza. Fernando, adelante. Pablo, muchas gracias. Aquí estamos en vivo esperando este festival. Se va a cantar el himno, como decíamos antes. Va a haber una locución y va a haber la exposición, la postura, el desarrollo de los hombres de la cultura que han acompañado desde siempre la ley de medios. Al lado mío, la expresión de Samba y Niña, lo que es la identificación total de Paca Paca, que saludan y que estuvieron tanto tiempo proscriptos y que esta ley reivindica su puesta al aire, su mensaje, y Paca Paca al aire para todos y para todos en todo el país. Pero bueno, al lado mío se encuentra el vicegobernador de la provincia de Buenos Aires. Bueno, Mariotto, vio la audiencia, ¿qué análisis hace? Primero, que se discuta en el Palacio de Tribunales con la profundidad de la argumentación es un avance importantísimo para la democracia. Es cierto que 4 años de suspensión de la aplicación de la ley es una eternidad, pero que las instituciones como la Corte hayan tenido la inquietud de lanzar nuevamente la discusión y que se haya argumentado con la profundidad con que hoy se ha argumentado, nos da toda la esperanza, la expectativa que estamos en el umbral de una definición para que la sociedad argentina pueda ampliar derecho, ampliar ciudadanía, romper las costuras de un corset cultural que el monopolio condiciona. Lo dicen los organismos internacionales de derechos humanos, que el monopolio es otra de las formas de la censura. Nosotros veníamos acostumbrados a la censura de un Estado que reprimía, que mataba, que torturaba, que secuestraba, desaparecía y censuraba. Pero en democracia la censura se ha dado de esa forma quizás más sutil que la mordaza, sino que culturalmente hay una agenda. Entonces, no es quién hace las noticias, es quién oculta, estigmatiza, desprecia a la cultura. Yo venía escuchando unos chamamés recién y pienso, ¿cuál es el prejuicio estético que tiene el monopolio de esa música? Que la desprecia como un género menor. Entonces, la pluralidad es que las expresiones de la cultura popular van a poder emerger. Y bueno, la democracia es eso, asumir que existen derechos, esos derechos que no sabíamos que existían cuando trabajábamos más de 8 horas. Hasta que llegó un coronel en trabajo que pagaba horas extras y que dice que se labura 8 horas, o que se pagan aguinaldo, o que se paga jubilación, o la asignación universal. En este caso, el ejercicio pleno de la libertad de expresión y el derecho a la información está contenido en el texto de esta ley. A ver, Mariotto, usted que ha militado tanto esta ley y ha trabajado tanto por la misma, digo, ¿se imagina el escenario de que esta ley o que la Corte diga que es inconstitucional? No, al revés. Siempre me imaginé la posibilidad de vivir en una sociedad, en un Estado con ejercicio pleno de los derechos, donde vivamos en plena pluralidad, en plena diversidad. Ese es el tránsito natural de una sociedad que madura, que crece y que pelea por el ejercicio de los derechos. Yo no me puedo imaginar un país retrógrado, me imagino realmente un país
pujante, de vanguardia, y que hoy el mundo está advirtiendo como que la reflexión que se ha dado aquí es producto de observar el mundo, de reconvertir todo lo que hemos padecido y de tener una ley que está realmente a la vanguardia de los derechos. Gabriel Mariotto, muy amable, muchas gracias. Ustedes, muchas gracias. Gracias. Ustedes en estudios, adelante. Muchas gracias, Fernando Alonso. Primera pausa, Misión 7, ya regresamos.